Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos de esta red social. Espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? Y espero que a lo largo de estos días, de esta semana, Dios les haya estado bendiciendo y prosperando abundantemente en toda la obra de sus manos. Bienvenidos, estimados amigos y hermanos, a una transmisión más de una reflexión bíblica acostumbrada para nosotros en esta noche, ¿verdad? En esta noche vamos a estar compartiendo una pequeña reflexión bíblica que lleva por título Fidelidad a su nombre y fidelidad a su palabra. Y bueno, sean muy bienvenidos, estimados amigos, estimados hermanos, como siempre lo he dicho, para un servidor es un verdadero gusto y placer poder estar con ustedes en este día, ¿verdad? Poder compartir la palabra de Dios, siempre lo he dicho que es una gran bendición para un servidor y bueno, pues en esta noche no es la excepción. Doy gracias a Dios por este tiempo. Y bueno, pues en breve estaremos comenzando, ¿verdad? Esta enseñanza, esta reflexión bíblica. Y bueno, como siempre lo he dicho, espero con todo mi corazón que esta reflexión bíblica les sea de bastante bendición y edificación para la vida de todos los oyentes, ¿verdad? Para la vida de todos aquellos que se estarán conectando, ¿verdad? Que se están conectando en esta hora y bueno, pues bienvenidos, permítanme tantito, estamos haciendo aquí unos pequeños ajustes y bueno, ya en breve comenzamos. Y bueno, pues muy bienvenidos, como decía yo en este día, la reflexión bíblica de este nombre lleva por título Fidelidad a su nombre y fidelidad a su palabra. En este día vamos a estar hablando acerca de lo que tiene que ver con la fidelidad a Dios. Con la fidelidad específicamente a Cristo Jesús, ¿verdad? Porque a veces pensamos que la fidelidad a Cristo, la fidelidad al Señor Jesucristo solamente tiene que ver con no negar su nombre, con no negar su nombre, con no, como decimos aquí en México, rajarse, ¿verdad? Porque sabemos que a lo largo de los siglos la fe cristiana o el cristianismo ha sufrido persecuciones, ha sufrido agresiones por causa del nombre de Jesús, los cristianos, y muchas veces pensamos es cierto, ¿verdad? Bíblicamente es cierto que a pesar de lo que pase, nosotros como cristianos no debemos de negar nunca el nombre de Jesús. Pero la fidelidad a Cristo va más allá de no solamente mantenerse fiel al nombre de Jesús, fiel a la creencia y al testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y en este día, como base para esta reflexión bíblica, para esta enseñanza de esta noche, hay un capítulo que quisiera compartir, que es el capítulo 35 del libro de Jeremías, donde aquí el Señor, ¿verdad? Usa usa un clan, al clan de los recabitas, para darle una muestra de lo que es una verdadera fidelidad, una verdadera fe y una verdadera fidelidad a su pueblo, ¿verdad? Lo que es una verdadera fidelidad a Dios, lo que es una fe completa, una fe plena y verdadera. Porque como decía yo, a veces se cree o se piensa que la fe en Dios es solamente creer en Dios, confiar en Dios, pero no, la fidelidad a Dios, la fe en Dios, va un poquito más allá que eso, ¿verdad? Lo que es una fe completa. Bueno, dice Jeremías capítulo 35. En esta noche yo lo voy a leer en la nueva versión internacional. Si usted tiene otra versión, que es la Reina Valera, la tradicional o alguna otra versión, si usted está conectado en el momento que se conecta, ¿verdad? Le invito a que tome su Biblia y si no, pues si no la tiene usted o no puede por alguna causa, razón o circunstancia, bueno, pues le invito a que me siga a través de la lectura. Dice Jeremías 35, dice, la palabra del Señor vino a mí, Jeremías, en los días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Y dice, ve a la familia de los recabitas, invítalos para que vengan a una de las salas de la casa del Señor y ofrecerles vino. O sea, la casa del Señor se refiere al templo de Jerusalén. Entonces fui a buscar a Hazanías, hijo de mi tocayo Jeremías, y nieto de Jabasinías, y a sus hermanos y a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas. ¿Quiénes eran los recabitas? Los recabitas eran descendientes de Recab. Se piensa que este Recab su antepasado fue un hombre que vivió en el tiempo del rey Jehú, ¿verdad? Y habían pasado aproximadamente unos 200 años desde que inició este clan precisamente con
con Jonadab, hijo de Recab, y hasta el momento, más de 200 años hasta el momento que ocurre este evento y este suceso, ¿verdad? Versículo 3 dice, entonces fui a buscar a Hazanías, hijo de mi tocayo, bueno, en el versículo 4 dice, los llevé a la casa del Señor, a la sala de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, hombre de Dios. Esta sala se encontraba junto a las de los jefes, que a su vez estaba encima de Maseías, hijo de Salum, guardián del umbral, o sea, de la puerta de la entrada, ¿verdad? Les servía, dice, les servía a los recabitas jarras y copas llenas de vino y les dije, beban. Versículo 6, pero ellos me respondieron, nosotros no bebemos vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado, nos ordenó lo siguiente y dijo, nunca beban vino ni ustedes ni sus descendientes, tampoco edifiquen casas, ni siembren semillas, ni planten viñedos, ni posean ninguna de estas cosas, habiten siempre en tiendas de campaña para que vivan mucho tiempo en esta tierra donde son extranjeros. Versículo 8 dice, nosotros obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado, nuestro padre, ¿verdad? Nunca bebemos vino, ni tampoco lo hacen nuestras mujeres ni nuestros hijos. No edificamos casas para habitarlas, no poseemos viñedos ni campos sembrados, vivimos en tiendas de campaña y obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, nuestro antepasado. Versículo 11 dice, pero cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió esta tierra, dijimos, vamos a Jerusalén para escapar del ejército babilonio y del ejército sirio, así que ahora vivimos en Jerusalén. Por el contexto podemos entender que Jerusalén había sido asediada, ¿verdad?, por los babilonios y que probablemente estaban sitiados. Entonces la palabra del Señor vino a Jeremías y dice en el versículo 13, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, ve y dile a toda la gente de Judá y de Jerusalén, no pueden aprender esta lección y obedecer mis palabras, afirma el Señor. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido con la orden de no beber vino y hasta el día de hoy no lo beben porque obedecen lo que su antepasado les ordenó. En cambio ustedes, aunque yo les he hablado en repetidas ocasiones, no me han hecho caso. ¿De qué les había hablado el Señor? Bueno, en el contexto histórico para este punto de la historia del pueblo de Dios, resulta que el pueblo de Israel se había corrompido, ¿verdad? Israel se divide en dos, se divide en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del norte se le llamó el reino de Israel y el reino del sur se le conocía como el reino de Judá, ¿verdad? El cual estaba aliado con la tribu de Benjamín. Y Dios por mucho tiempo le estuvo hablando a su pueblo porque ellos se habían vuelto rebeldes, se habían vuelto idólatras, se habían vuelto adúlteros, se habían vuelto asesinos, se habían vuelto injustos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Dios les estuvo hablando constantemente y primero Israel, ¿verdad? Israel estuvo hablando y hablando para que no se corrompiera, hasta que no entendieron y Dios trajo a los sirios y los destruyeron. Prácticamente no los aniquilaron, pero sí los destruyeron y los esparcieron por toda la tierra de aquel entonces, ¿verdad? Posteriormente el reino de Judá también se empezó a corromper, se corrompió de hecho, se volvieron idólatras, se volvieron adúlteros, asesinos, injustos, toda una calamidad, ¿verdad? Y el Señor les había estado hablando, les había estado hablando y les había estado hablando para que se arrepintieran, ¿verdad? Y en este punto podemos ver que este tiempo es previo, ¿verdad? Anterior a la caída de Jerusalén antes de que el rey Nabucodonosor invadiera plena y totalmente el reino de Judá, ¿verdad? Entrara a Jerusalén y destruyera el templo. Este es un tiempo en el cual Dios todavía les estaba dando una oportunidad para que ellos se arrepintieran de todo corazón, de todos sus pecados, se volvieran al Señor. ¿Cómo lo hacía esto? A través de sus profetas, principalmente de Jeremías en ese momento y de algunos otros profetas, porque la orden de Dios era que se arrepintieran y se volvieran de sus malos caminos y se entregaran a Él para obedecerlo nuevamente, ¿verdad? Y por eso dice que en repetidas ocasiones, dice, les he hablado, pero no me han hecho caso. Versículo 15. Además, no he dejado de enviarles a mis siervos, los profetas, para decirles, conviértanse ya de su mal camino, enmienden sus acciones y no sigan a otros dioses para servirlos. Entonces habitarán en la tierra que yo les he dado a ustedes y a sus antepasados, pero ustedes no me han prestado atención, no me han hecho caso.
Y escucha lo que dice el versículo 16 al 19. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, cumplieron la orden dada por su antepasado, en cambio este pueblo no me obedece. O sea, aquí el Señor les pone una comparación, dice, ¿cómo es posible que ellos son más fieles a su antepasado y no le han desobedecido en no beber vino, en no plantar viñedos, en no asentarse en una casa, en un terreno, ¿verdad? Sino que han vivido como nómadas? Y sin embargo ustedes, ¿verdad? Ustedes, yo que soy su Dios, ustedes no me obedecen, ¿verdad? Versículo 17 dice, por eso, así dice el Señor Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, voy a enviar contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén todas las calamidades que les he anunciado, porque les hablé y no me obedecieron, los llamé y no me respondieron. Jeremías también le dijo a los recabitas, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, por cuanto ustedes han obedecido las órdenes de Jonadab, su antepasado, y han cumplido con todos sus mandamientos y han hecho todo lo que él les ordenó, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, nunca le faltará a Jonadab, hijo de Recab, un descendiente que esté a mi servicio todos los días. Imagínense qué maravillosa promesa. El Señor le dice a los recabitas, ¿verdad? Le dice, por cuanto ustedes han sabido ser fieles. Fieles, se entiende que era un clan que podía probablemente, no lo dice, no tenemos históricamente no hay una, una genealogía, no hay una historia, una historicidad, ¿verdad? De que ellos fueran parte de la casta sacerdotal o quizás levita, pero probablemente han de haber sido levitas, probablemente. Por lo cual el Señor les estaba prometiendo que por ser de esa calidad moral, de esa fidelidad, ¿verdad? En ser fieles con con su antepasado Jonadab, el Señor les iba, porque no solamente estaban siendo fieles a Él, sino que estaban siendo fieles a Dios también. Podemos entender, el Señor les estaba prometiendo que nunca iba a faltar que uno de sus descendientes de Jonadab, hijo de Recab, estaría al servicio del Señor, precisamente por esa forma íntegra y fiel de vivir. Y mire, los recabitas, de acuerdo a la historia, se dice que fueron un grupo que se hizo conocido en la Biblia por su fiel obediencia a las estrictas reglas de su antepasado Jonadab, ¿verdad? Por eso es que están ahí, ¿verdad? El Señor los agarra como ejemplo para mostrarle a su pueblo, a Israel, ¿verdad? Al pueblo de Dios, a Judá, cómo es que se debía de ser fiel, ¿verdad? Cómo es que se debería de manifestar y perpetuar sobre todo la fidelidad. Y entre algunos mandatos que, como acabo de mencionar en el texto bíblico, les había prohibido beber vino, ¿verdad? Beber vino, la vida sedentaria, en casas, la siembra y los viñedos. Y esto era seguido por generaciones, porque para ese tiempo, como acabo de mencionar, habían pasado aproximadamente unos 200 años o más, desde el tiempo del rey Jehú, ¿verdad? Hasta el tiempo de Jeremías. Y el profeta Jeremías los usa, ¿verdad? Los usó como ejemplo de lo que era la obediencia perfecta, ¿verdad? La obediencia y la fidelidad plena y completa los usa de ejemplo para el pueblo de Judá que se había apartado de Dios, ¿verdad? Contrastando su fidelidad a Jonadab con la desobediencia de su propio pueblo. ¿De su propio pueblo a qué? A los mandatos divinos del Señor, ¿verdad? Y mire, aquí hay un ejemplo espiritual muy interesante y muy importante, ¿verdad? Porque a pesar de los recabitas, a pesar de que su antepasado ya estaba muerto, el fundador de su clan, que había sido Jonadab, hijo de Recab, ellos, a pesar de que habían pasado los años, habían pasado más de 200 años aproximadamente, ellos seguían fieles a sus mandatos a pesar del tiempo, ¿verdad? Y esto es un ejemplo muy importante, muy interesante y muy importante de lo que es la fidelidad, ¿verdad? La fidelidad con alguien al cual ya no estás viendo, ¿verdad? Porque, mire, no sé si usted lo sepa, pero a veces hay organizaciones que necesitan que su líder o su fundador esté vivo para que se mantenga en pie esa organización no solamente se mantenga en pie, sino que se mantenga funcionando, ¿verdad? O funcional. Esto es un grave problema, ¿verdad? Porque a veces se levantan iglesias que van con un empuje, tienen un empuje muy fuerte, ¿verdad? Son una potencia ministerialmente, son una potencia como iglesia, como congregación, evangelísticamente, ministerialmente, en servicio, en obras, en muchas cosas, ¿verdad?
Y mientras está vivo el líder, mientras está vivo el pastor fundador de esa iglesia, de esa congregación, esa iglesia se mantiene, como decimos vulgarmente, viento en popa, ¿verdad? Empujando, 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 empujando hacia adelante. Y bueno, pues van cumpliendo con el propósito de Dios. Pero resulta, ¿verdad? Que a veces cuando se muere el pastor, pasa como el caso de hace muchos años. Yo escuché el caso de una iglesia que mientras el pastor estaba vivo, esa iglesia era toda una potencia ministerial, ¿verdad? Era una potencia como congregación poderosa, una iglesia poderosa, ¿verdad? En palabra, en obra, en servicio, en muchas cosas, ¿verdad? Pero resulta que cuando su pastor se murió, el pastor principal de esta iglesia, la iglesia no tanto que se dividiera, sino que la iglesia se empezó a apagar. Dejó de haber interés por el servicio, ¿verdad? Por los cultos, la gente dejó de congregarse continuamente, la gente dejó de servir fervientemente, la gente dejó de evangelizar, los cursos que se daban, los discipulados bíblicos, es más, tenía un instituto bíblico, esa congregación, el seminario bíblico comenzó a decaer y bueno, pues definitivamente y desgraciadamente al fallecer el pastor principal de esta iglesia, de esta congregación, la obra de Dios en esa iglesia se vino abajo. Mire, la gente no tenía que haberse mantenido tanto fiel a la visión del el pastor fundador, aunque sí, ¿verdad? En parte sí, ¿verdad? Más que mantenerse fiel a Dios, fiel a Cristo, ellos también debieron haberse mantenido, como acabo de mencionar, a la visión, al propósito, al plan que Dios le había dado a este hombre, ¿verdad? Porque este hombre, este pastor había sido el fundador de esa iglesia y Dios le había dado una visión, le había dado un propósito, le había dado un camino para hacer las cosas y lo que debieron haber hecho los sucesores de este pastor, ¿verdad? Que dicho sea de paso, era un buen pastor, era un buen hombre de Dios, un hombre, aparte de eso, inteligente, sabio, y que había capacitado a sus líderes. Los líderes no fueron fieles a ese propósito, fieles a esa visión que Dios le había dado a este hombre, y aparte de eso, no fueron fieles a la visión de Dios para esa congregación, ¿verdad? Fueron infieles. Y así pasa a veces, ¿verdad? Así pasa, pero en el caso, por ejemplo, de los recabitas, como decía yo, es un ejemplo muy impresionante porque ellos mantuvieron esa fidelidad a su antepasado a pesar de que él ya no estaba. Porque aparte de todo, en Israel se creía y se entendía que cuando alguien era fiel a un antepasado, a una figura importante como por ejemplo el rey David estableció algunos parámetros religiosos dentro de la nación de Israel, ¿verdad? Dentro del pueblo de Dios, porque era considerado un ungido, ¿verdad? Y el pueblo de Israel lo tenía como un profeta de Dios, más que un ungido, un profeta de Dios, un hombre, un varón de Dios, un siervo de Dios. Los recabitas, yo entiendo, ¿verdad? Y entendemos y comprendemos que ellos, al permanecer fieles a los mandatos que les había dejado su antepasado, ellos entendían y comprendían que estaban haciendo bien delante de Dios al ser fiel a esos mandamientos, a esos mandatos que les había dado de no beber vino, de no habitar en casas construidas, ¿verdad? A ser sedentarios, al no tener nada que los atara, ¿verdad? Ni cultivos, ni viñedos, ni ganado, absolutamente nada de eso, ¿verdad? Porque ellos pensaban precisamente que de esa manera se iban a mantener un poco más, menos ligado a lo material, ¿verdad? No sé si usted lo sepa, pero a veces lo material, el materialismo, la búsqueda del bienestar continuo y del placer temporal a veces se vuelve una atadura para el cristiano, para el creyente, ¿verdad? Para el Hijo de Dios. Pero bueno, en el caso de los recabitas, su fidelidad a su antepasado era impresionante. Por eso es que Dios los usa, el Señor los usa precisamente para darles a su pueblo, a Judá, un ejemplo de lo que debería de ser su fidelidad de ellos para con Dios, de ellos para con el Señor, como diciendo, tomen el ejemplo de los recabitas, que ellos, a pesar de que su antepasado ya no está entre ellos, ya no está vivo, ellos siguen permaneciendo fieles a los mandatos que le dejó
Jonadab, hijo de Recab, dice, y dice ahí mismo en el texto, el Señor dice, mas sin embargo yo les he hablado, ustedes conocen mi palabra, ¿verdad? Ustedes conocen la ley de Moisés, pero son totalmente, aparte de irresponsables, son totalmente rebeldes, son totalmente desobedientes, infieles a mí, ¿verdad? Les dice el Señor. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque ese es el propósito de esta enseñanza, tiene un propósito especial y aparte de eso, el título, ¿verdad? El título es muy, muy especial. Porque los recabitas, ellos no solamente eran fieles a la memoria o al nombre de Jonadab, hijo de Recab, ¿verdad? Ellos no solamente decían, no, pues nosotros somos recabitas, somos descendientes de Jonadab, hijo de Recab, ¿verdad? Pertenecemos a este clan. Toda la familia pertenecía a un clan y se mantenían fieles a ese clan, al clan de Jonadab, hijo de Recab. No solamente eran fieles al nombre, fieles a la memoria de Jonadab, hijo de Recab, sino que también eran fieles a los mandatos que su antepasado les había ordenado. De ahí precisamente el título de esta reflexión bíblica en esta noche, el cual es fieles a su nombre, ¿verdad? Fidelidad a su nombre y fidelidad a su palabra también, ¿verdad? Su fidelidad era verdaderamente un ejemplo, un excelente ejemplo a seguir. Pero aquí hay algo muy paradójico, ¿verdad? Porque los judíos, por decirlo así, se mantenían fieles al nombre del Señor, ¿verdad? Ellos se decían el pueblo de Dios, conocían su palabra, mantenían las tradiciones religiosas, ellos celebraban las festividades nacionales como Pascua, Pentecostés, tabernáculos, celebraban los rituales de culto, ¿verdad? Los sacrificios, las ofrendas, las libaciones que presentaban delante del Señor en el templo, ¿verdad? En el templo del Señor y seguían todas las tradiciones religiosas, ¿verdad? Y de nombre, obviamente, de nombre ellos se decían el pueblo de Dios, el pueblo del Señor. O sea, eran fieles, no negaban su identidad religiosa, no negaban su identidad nacional, ¿verdad? No negaban su relación, ¿verdad? Que ellos pertenecían al Señor. No negaban el nombre del Señor, pero sí eran infieles a los mandamientos de su Dios. ¿Sí? Eran infieles a los mandamientos de mantenerse fieles en santidad, en fidelidad, en pureza, en misericordia, ¿verdad? Y todo lo que Dios ordena en su palabra. Y ellos, a pesar de reconocerse como el pueblo de Dios, como el pueblo del Señor, ellos adoraban a dioses paganos, practicaban la prostitución ritual, eran adúlteros, eran corruptos en los tribunales, alteraban las pesas y las medidas para comerciar, ¿verdad? Como se dice aquí en México, ¿verdad? Ellos también tenían kilos de 800 gramos, ¿verdad? En vez de dar las medidas completas cuando hacían comercio, ellos alteraban las pesas para robarle a la gente que comerciaba con ellos, ¿verdad? O sea, eso es corrupción, eso es maldad, eso es robar, ¿verdad? Asesinaban a la gente inocente, gente inocente la mataban, por ejemplo, si le querían, la Biblia cuenta que si le querían quitar un terreno a alguien, los líderes, los nobles, los líderes querían quitarle un terreno a alguien, lo acusaban ante los tribunales de alguna blasfemia o de algún pecado, algún delito que no era cierto, y con testigos falsos ante los jueces, entonces los condenaban a muerte para quedarse con sus terrenos, quedarse con sus propiedades. Y esto era parte de los pecados que el Señor les había reclamado y les había dicho: es que ustedes, aparte de adúlteros, son asesinos, son perversos, son malvados, son idólatras. Ustedes consultan a los astros, consultan a los muertos, a los agoreros, a los adivinos, y ustedes están totalmente en contra de mi voluntad y en contra de mi palabra, ¿verdad? Y en el tiempo de Jeremías, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, perdón, el reino de Judá vivía una total incoherencia en cuanto a lo que creía, ¿verdad? O en cuanto a la fe que profesaban, ¿verdad? ¿Cuál fe? La fe en Dios, la fe en el Señor, el Dios de los cielos, ¿verdad? El Dios de Israel. Era una incoherencia porque por un lado profesaban ser el pueblo del Señor, el pueblo de Dios, pero no vivían conforme a lo que profesaban, sino que vivían de una forma totalmente contraria a la palabra de Dios. Y eso es algo que no puede ser, o sea, definitivamente no puede ser. Por eso es que el Señor le ordena a Jeremías para que el Señor quería que tomaran un ejemplo de lo que era una verdadera fidelidad, respeto y fidelidad. Y de esa manera ellos comprendieran y se volvieran a Dios, se volvieran al Señor.
Y precisamente le ordené a Jeremías llevarlos al templo para poner a prueba a los recabitas a ver si era cierto que iban a desobedecer el mandato, el mandamiento que les había dado su antepasado Jonadab, hijo de Recab, y así de esa manera, al ellos permanecer fieles y obedientes al mandato que les había dado su antepasado, de esa manera el Señor los usara como ejemplo perfecto de fidelidad para su pueblo. ¿Sí? Ahora bien, esa es la parte teológica, por decirlo así, la parte escritural. Ahora, la parte doctrinal, mire, yo a veces siempre digo, Señor, ¿por qué no me das otros temas, verdad? ¿Por qué no me das temas, por ejemplo, de amor, de compasión, de misericordia, de promesas, ¿verdad? Pero bueno, pues cada quien tiene que hacer lo que Dios le permite hacer, ¿verdad? Y bueno, en esta noche, sin afán de molestar a nadie, sino manera de reflexión bíblica, manera de un comentario, una enseñanza, ¿verdad? Una enseñanza de vida espiritual. Quisiera yo que comentar que así como el pueblo de Judá, el reino de Judá, que eran fieles al nombre del Señor, pero eran infieles a su palabra, a su voluntad y a sus mandamientos. En la actualidad, a veces hay gente que pueden ser fieles al nombre de Jesús, que nunca se atreverían a negar que son cristianos, nunca se atreverían a negar el nombre de Jesús, ¿verdad? Una vez que le han conocido como el único y suficiente y verdadero Salvador, como el Hijo de Dios, una vez que han conocido al único y verdadero Dios, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que conforman a un solo Dios, y que a pesar de sufrir maltrato, hostigamiento, rechazo de la gente, persecución inclusive, no estarían dispuestos a negar que son cristianos, que son discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque saben verdaderamente que no hay otra manera de ir al cielo más que a través de Cristo Jesús y que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías Salvador. Y aparte de eso, que Dios, ¿verdad? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues no hay otro Dios que todas las deidades que existen en el mundo, ¿verdad? Las figuras religiosas que hay en el mundo, en cualquier religión, ¿verdad? Religiones que no hablan de Dios como las religiones que hablan de Dios, imágenes religiosas, pues son, como dice la palabra de Dios, falsos dioses, ¿verdad? Dioses de yeso, de madera, de metal, ¿verdad? Y bueno, una vez que la gente conoce la palabra de Dios, conoce el Evangelio y conoce que Cristo Jesús es el único Salvador y el único camino al Padre, el único camino al cielo, la gente lo entiende y una vez que lo entiende, lo comprende y lo acepta, ya no está dispuesta a negar a Dios, negar a Cristo Jesús, ¿verdad? Pero también escuché muchas veces, mucha de esa gente que no estaría dispuesto a negar el nombre de Jesús, que son fieles al nombre de Jesús, o sea, que se dicen fieles cristianos, muchas veces muchos de ellos son infieles a los mandamientos y las enseñanzas del Señor Jesucristo y a la palabra de nuestro Dios. Y mucha de esa gente vive una situación muy parecida a la que estaba viviendo Judá en el tiempo de Jeremías, ¿verdad? Como vuelvo a repetir, Judá en el tiempo de Jeremías no negaba al Señor, no negaba que el Señor fuera su Dios. No negaban su cultura y tradiciones religiosas, sus cultos religiosos, ¿verdad? Las ofrendas que presentaban ante el templo del Señor, ¿verdad? Los sacerdotes llevaban a cabo, oficiaban los cultos al Señor, pero en contraparte ellos vivían en una total desobediencia, en una total rebelión, en una total infidelidad a la palabra y la voluntad del Señor, sus mandamientos y sus decretos. Y mire, es cierto que Jesús dijo en Mateo 10, versículo 32 y 33, dice, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en el cielo, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Y con respecto a esto, no se nos enseña, ¿verdad? En la Biblia se nos enseña a través de la palabra de Dios que nosotros no debemos, ¿verdad? Obviamente no debemos, pues negar, nunca atrevernos a negar el nombre de Jesús, porque sabemos que si llegamos a negar el nombre de Jesús por alguna razón o circunstancia, pues el Señor Jesucristo nos va a desconocer, ¿verdad? Va a decir, no, pues tú, me negaste allá en la tierra, ¿verdad? Te hiciste para atrás, en algún momento dado de presión, en algún momento dado de persecución, ¿verdad? Pues volviste atrás
entonces por lo tanto yo te voy a negar delante de mi Padre, ¿verdad? Entonces mucha gente estamos en eso, ¿verdad? Pensamos eso y decimos, no, pues yo ni atreverme a negar el nombre de Jesús, ¿verdad? Aún así me mataran, ¿verdad? Pero el asunto aquí lo más importante es que no solamente para Dios y para Cristo Jesús, no solamente es importante mantenerse fiel al nombre de Jesús, fiel al testimonio de Jesús, fiel a Dios, ¿verdad? Y a Cristo Jesús, sino que para Dios también es sumamente importante que nos mantengamos fieles y obedientes a su palabra, a las enseñanzas y mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una fe cristiana verdadera, una fe cristiana plena, una fe cristiana completa. Porque como lo hemos enseñado en otras ocasiones, la fe bíblica no solamente es creer en Dios, confiar en Jesús, creer en que Jesús es el único Salvador que existe, que es establecido por el Padre, sino que una fe bíblica completa es creer en Jesús, pero también obedecer a Jesús. Y el que cree en Jesús y obedece a Jesús, automáticamente, ¿verdad? De facto está obedeciendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, está obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque el cristianismo es el estilo, el camino de vida que Dios estableció para el hombre a través de su amado Hijo Jesucristo. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 4 que en ningún otro nombre hay salvación, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y eso está en la voluntad del Padre, ¿verdad? Y lo que el Padre desea es que todo ser humano, ¿verdad? Primero que nada, se acerque a Dios, se arrepienta, se vuelva a Dios, pero también que crean en su amado Hijo Jesús y se entreguen a Él para obedecerle fiel y obedientemente. No solamente que crean, que confíen en su Hijo, sino que también Dios desea y ordena que obedezcamos fielmente a su amado Hijo Jesucristo, porque Él lo ha establecido como amo y Señor en los cielos y la tierra, y desea que el hombre se rinda solamente a Él, a ninguna otra deidad, ni imagen, ni figura religiosa. Eso está en la palabra de Dios, ¿sí? Yo sé que hay religiones, hay tradiciones, por ejemplo, que tienen sus deidades como Alá, como Buda, ¿verdad? Como Confucio, bueno, muchas otras figuras religiosas y filosóficas, y en el mundo occidental, ¿verdad? Está en el catolicismo que tiene la gente, bueno, la tradición católica enseña que hay que darle reverencia y pleitesía y hacer peticiones y rogativas a los santos, a las santas, a los ángeles inclusive, ¿verdad? A San Miguel Arcángel como intercesor, ¿verdad? A San Juditas Tadeo, a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de la Soledad y muchas vírgenes y santos. Cosa que dicho sea de paso, en Éxodo capítulo 20, ahí usted lo puede buscar. Si usted no sabe, no entiende o no comprende lo que le estoy diciendo, usted puede buscarlo ahí y se va a dar cuenta que Dios ordena que no se le debe dar culto, ni reverencia, ni adoración, ni veneración a ningún ídolo, a ninguna figura, ya sea humana o de animal también, ¿verdad? Ninguna figura ni imagen religiosa es pecado, eso se le conoce como pecado de idolatría. Y mire, Dios desea que, ¿verdad? Que nosotros, solamente el ser humano, crea en Dios, crea en Él, crea en Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que crean en Jesús, confíen en Jesús como Salvador, ¿verdad? Es Señor y Salvador, pero también el Padre desea, Dios desea, Cristo Jesús desea que seamos fieles y obedientes a su palabra y a su voluntad. Valde el Señor Jesucristo, escuche lo que está escrito y Él dijo, ¿verdad? Está en Juan capítulo 15, versículo 7 y luego versículo 10, donde dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido, versículo 10. Y cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que si nosotros no solamente creemos y confiamos en Jesús, sino que nosotros obedecemos fielmente sus palabras, sus enseñanzas y sus mandamientos, permaneceremos en el amor de Dios, permaneceremos en el amor de Cristo, en la gracia. Estaremos en su gracia, estaremos en su amor, podremos estar delante de su presencia, podremos tener una verdadera relación íntima, una verdadera comunión íntima con Dios.
Lo contrario también es cierto, si nosotros no obedecemos fielmente las palabras, las enseñanzas y los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo y los mandamientos de Dios en su palabra, pues obviamente no vamos a permanecer en el amor del Señor. Aunque usted no lo crea, ¿verdad? Cuando tú ya eres parte del pueblo de Dios, para permanecer en el amor de Dios, en el beneplácito, para permanecer en una verdadera comunión y una relación íntima, profunda y verdadera con Dios, la obediencia, la fidelidad obediente, la fidelidad y obediencia a su palabra, a sus mandamientos, a sus enseñanzas, son fundamentales. Y mire, el propósito de esta reflexión bíblica en esta noche es enseñar que no solamente Dios demanda que no solamente seamos fieles a su nombre, fieles al nombre de Jesús, sino que también seamos fieles y obedientes a la palabra de Dios, a las enseñanzas y mandamientos de Cristo Jesús. Sin eso, primero que nada, no hay una verdadera fe cristiana, una fe cristiana bíblica, una fe cristiana completa. Número dos, sin eso no puede haber una verdadera comunión íntima con Dios. Y sin eso, en tercera, no puede haber una verdadera vida eterna, no puede haber perdón verdadero ni salvación en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque es cierto que la palabra de Dios dice que la salvación no es por obras, ¿verdad? ¿A qué se refiere principalmente Efesios capítulo 2, 8 y 9, donde dice que la salvación no es por obras? Se está refiriendo principalmente a las obras de la ley. Porque en el libro de Romanos, en el capítulo 10, enseña, ¿verdad? La palabra de Dios enseña que el hombre no es justificado delante de Dios, o sea, no es declarado inocente ni es perdonado por Dios por obedecer los mandamientos de la ley de Moisés, sino por la fe en Jesús. Y la fe en Jesús implica tanto confianza como fidelidad obediente a Cristo Jesús, a su palabra, enseñanzas y mandamientos. Entonces, vuelvo a repetir, si no hay una verdadera fe de confiar y creer, pero también de fidelidad y obediencia, entonces no tenemos nada para con Dios, ¿verdad? Por eso es que Dios nos demanda fidelidad a su nombre, el Señor nos demanda fidelidad a su nombre, permanecer fieles a su nombre, permanecer creyendo constantemente en Él, confiando en Él, ¿verdad? Adheridos a nuestra fe en Él, pero también el Señor nos demanda una fidelidad obediente o una obediencia fiel, si usted también si quiere manejarlo así, ¿verdad? ¿A qué? Sencillo, su palabra, sus enseñanzas, sus mandamientos, y que entre esos mandamientos también nos ordena observar el aspecto moral de la ley de Dios. Ya no estamos obligados en el nuevo pacto a guardar los rituales, el aspecto ritual de la ley de Moisés, los rituales de culto de la ley de Moisés, pero sí estamos obligados a guardar los principios espirituales, como por ejemplo de amor, compasión, misericordia, fidelidad, lealtad, humildad, pureza, santidad, ¿verdad? Pureza en la moralidad, ¿verdad? Ser moralmente puros, moralmente correctos, ¿verdad? Ser rectos, ser justos, ser humildes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todas esas cosas. Lo espiritual, ¿verdad? Lo moral, sí estamos obligados delante de Dios a guardarlo fielmente. Y si nosotros no lo hacemos así, ¿verdad? Aunque nosotros nos digamos cristianos, aunque nosotros digamos que somos por ejemplo, hace muchos años, me acuerdo mucho de un matrimonio, había un matrimonio que era un matrimonio, confeso, ¿verdad? Se habían convertido a Cristo, ¿verdad? Era un matrimonio que eran asiduos congregantes a su iglesia, eran cristianos declarados, ¿verdad? Servían en la iglesia, servidores en su iglesia, evangelizadores, salían a evangelizar, misioneros, bueno, se podría decir que eran misioneros porque cuando el pastor de ellos iba a algún lugar, a una de las misiones, ¿verdad? Ellos lo acompañaban, servían allá en la misión. Y después con el paso del tiempo empezaron a salir, ¿verdad? Y empezaron a ir a las misiones, a evangelizar. Eran participantes de todas las actividades de la congregación, ¿verdad? De su iglesia, de su congregación, de los cursos, de los servicios que había, de los eventos que había, etcétera, etcétera. Eran, como dicen vulgarmente y con todo respeto, cucarachas de iglesia, ¿verdad? Cucarachitas de iglesia. Pero triste, lastimosamente, a pesar de que era un matrimonio que a los ojos de la gente era un matrimonio de Dios, un matrimonio de Cristo, confesos cristianos, ¿verdad? Declarados cristianos y servidores de Dios,
triste y lastimosamente, ellos no vivían una plena obediencia y fidelidad a la palabra de Dios. Entre algunos defectos que tenían, ¿verdad? De los muchos que tenían era que es que ellos seguían siendo maldicientes. ¿Qué es ser maldiciente? Ser maldiciente en la Biblia es decir malas palabras, groserías, para que me entiendan. Groserías grandes y groserías pequeñas, ¿verdad? Groserías rojas y groserías blanquitas, como se dice vulgarmente. Eran maldicientes, eran peleoneros, eran rencorosos. Uno de sus cónyuges tenía afición, uno de los cónyuges de este matrimonio tenía afición por el alcohol y por el tabaco, ¿verdad? Por el cigarro. Eran insultantes, insultativos con la gente que le rodeaba, eran mal testimonio definitivamente. Y ellos eran todo un caso muy parecido al caso que estaba viviendo, la situación que estaba viviendo el reino de Judá en el tiempo del profeta Jeremías, ¿verdad? No negaban el nombre del Señor, no dejaban de practicar los rituales de culto que ordenados en la ley de Moisés, pero por el otro lado, moral y espiritualmente vivían una vida deplorable, ¿verdad? De la patada, como se dice vulgarmente aquí en México, ¿verdad? Y bueno, pues este matrimonio así era, y muchos de nosotros a veces así somos, no negamos a Cristo Jesús, no negamos el nombre de Jesús, no dejamos de ser cristianos, ¿verdad? No dejamos de congregarnos, no dejamos de servir, no dejamos de hacer muchas cosas para la obra de Dios, pero desgraciadamente estamos viviendo una vida de infidelidad y desobediencia a la palabra de Dios, de infidelidad y desobediencia a las enseñanzas y mandamientos del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, como en estos casos, ya quisiera ir a concluir ir hacia la conclusión, quisiera comentar que en estos casos, ¿verdad? Dios, cuando hay esto, la gente está viviendo en esto, primero que nada la gente se debe dar cuenta de la situación espiritual que está viviendo, ¿sí? Porque si no, está viviendo una fantasía religiosa, una hipocresía y una fantasía religiosa en la cual uno se cree y piensa que está uno muy bien con Dios, que estás muy bien parado con Dios, ¿verdad? Que estás muy en una perfecta relación porque sirves entonces el ajonjolí de todos los moles, como se dice popularmente aquí en México, ¿verdad? Pero resulta que no es así. Porque yo casi me atrevo a decir que aunque no sirviéramos en la iglesia, con que fuéramos fieles y obedientes a la palabra de Dios, ¿verdad? Sería más que suficiente. Yo conozco gente que no, pues no se les da el servir, ¿verdad? No se les da el servir por X o Y razón, ¿verdad? El servir en un ministerio representativo, como por ejemplo pastoreal, liderear, ser líder de ministerio, líder de alabanza, estar en la alabanza, servir como quieras, ¿verdad? Pero sí hacen cosas, ¿verdad? En la iglesia a lo mejor barren, limpian en algún momento, si el tiempo les da, ¿verdad? O fuera de la iglesia, pues le comparten a Cristo a la gente, le comparten el Evangelio del Señor, ¿verdad? Pero no son muy renombrados, pero sí son muy obedientes, muy fieles y obedientes. Y no me acuerdo si hace 8 días o hace 3 días, el domingo, hablábamos precisamente de una enseñanza que se llamaba Me recompensaste conforme a mi justicia, ¿verdad? Entonces la gente cuando es fiel y obediente, así como el ejemplo de los recabitas que le dice al Señor, por este ejemplo de fidelidad nunca va a faltar un descendiente de Jonadab, hijo de Recab, que sirva delante de mi presencia. Cuando la gente es así, la gente va a poder permanecer verdaderamente delante de la presencia del Señor, o sea, en comunión íntima, a eso se refiere. Entonces, no digo que no hay que servir en la iglesia, ¿verdad? No digo que no hay que servir en la obra de Dios, sí, claro que sí, pero sobre todo eso es muchísimo más importante que eso es ser fiel a Dios y obediente a su palabra. Fidelidad y obediencia en su palabra. Por eso es que, por ejemplo, el Señor Jesucristo en Mateo 23 le dice a los fariseos, dice, ustedes diezman la 10ª parte de todos sus huertos, de todas sus hortalizas, de la menta, el anís, el comino, etcétera, etcétera. Dice, les dice el Señor, pero se han olvidado de las cosas más importantes de la ley de Dios, que es la justicia, la fidelidad y la misericordia, ¿verdad? La justicia, la misericordia y la fidelidad, les dice el Señor Jesucristo. Es cierto que debían de hacer esto sin dejar de hacer aquello, o sea, debían de servir a la obra de Dios con los diezmos y las ofrendas que tenían que presentar, aparte del servicio, de parte del culto. Pero sobre eso lo más importante de la palabra de Dios es la justicia, la misericordia
y la fidelidad con Dios, ¿verdad? La fidelidad plena y total, ¿verdad? A la pureza, la santidad y la justicia de Dios. Entonces, en esta noche quisiera comentarle, ¿verdad? Que si desgraciadamente alguien está viviendo una situación como la que estaba viviendo el pueblo de Judá, el reino de Judá en los tiempos de Jeremías, en los cuales ya el Señor les había estado hablando, y el Señor le había estado hablando que se arrepintieran, que se volvieran de sus malos caminos, que abandonaran sus pecados y que se volvieran fieles con el Señor, y al volverse fieles obviamente tenían que empezar a ser santos, puros, justos, compasivos, misericordiosos, rectos, íntegros. Entonces el Señor les dice ahí al pueblo de Judá: les voy a permitir seguir habitando en la tierra que le di a sus antepasados, en la tierra prometida, ¿verdad? Pero el Señor les advierte también: pero si ustedes no me quieren hacer caso y siguen rehusándose a obedecerme, entonces voy a traer a los babilonios, voy a traer a Nabucodonosor para que los destroce, ¿verdad? Para que los haga pedazos. Y efectivamente hubo un rey que le colmó, como decimos vulgarmente aquí en México, le colmó el plato al Señor, ¿verdad? Porque se burló de los profetas del Señor, se volvió más rebelde, condujo al pueblo más a la rebelión, y dice que subió tanto el furor del Señor, la ira y el enojo del Señor, que ya no hubo remedio, o sea, ya no hubo forma de pararlo, y fue entonces cuando permitió, y más bien cuando trajo a Nabucodonosor para que sitiara Jerusalén, y una vez que la sitió, cuando logró penetrar las murallas, la historia cuenta que entraron a la ciudad, hicieron matazón de gente, ¿verdad? Póngale que haya habido unos 100,000, 150,000 personas. Los únicos que sobrevivieron fueron alrededor de unos aproximadamente entre 5 y 10,000 personas. Fueron los únicos que sobrevivieron de toda esa gente que había. Fue el remanente que fue cautivo por 70 años a Babilonia, ¿verdad? Es su juicio, su castigo. Y eso ocurrió precisamente porque se rebelaron contra el Señor y no quisieron arrepentirse ni quisieron escuchar sus palabras. Amados hermanos, amigos en Cristo y amigos, ¿verdad? Conocidos, usted a lo mejor esté viendo por primera vez esta transmisión y usted no sepa mucho de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero creo que todos tenemos entendimiento, podemos comprender y entender que Dios sí desea que seamos fieles a Él, fieles a su Hijo, al nombre de su Hijo Jesús. Pero sobre todo, Dios desea que seamos fieles y obedientes a su palabra y a las enseñanzas y mandamientos de Jesucristo, el Hijo de Dios, el único Salvador que Dios ha establecido. Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que seamos fieles al nombre de Jesús, pero también que seamos fieles a su palabra, fieles a su voluntad. Porque todo aquel que sea fiel al nombre de Jesús y a su palabra, el Señor le permitirá permanecer delante de su presencia y contemplar su rostro. ¿Qué quiere decir esto de contemplar su rostro? Contemplar que el rostro del Señor le sonría, o sea, que Dios le bendiga, que Dios le ayude, que Dios le respalde en todas las cosas, ¿verdad? Que Dios esté con él. A lo mejor no seas un líder prominente en tu iglesia, en tu congregación, eres un cristiano, como se dice, común y corriente, nominal, ¿verdad? Pero se va a ver, o se ve, que Dios está contigo, ¿sí? Que Dios está de tu lado, que el Señor te ayuda, te protege, te fortalece, te saca adelante. ¿Y eso cómo se logra? Con dos cosas: fidelidad al nombre de Jesús, porque todo aquel que confiesa a Jesús como su Señor y su Salvador, por la fe en Jesús, eso es agradable a Dios, eso es agradable al Padre. Entonces el Padre le perdona, concede que Cristo Jesús lo salve del pecado y le dé vida eterna, ¿verdad? Entonces entramos en el plan de Dios, entramos en los caminos, en el reino de Dios, pero también es sumamente, sumamente indispensable que nosotros seamos fieles también y obedientes a su palabra. Y termino con una escritura que a mí me gusta mucho citar, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, verso 35 y 36, donde la Nueva Traducción Viviente, a mí me gusta mucho cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, lo dice de la siguiente manera. Dice: el Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos, o sea, ha hecho Señor, amo y Señor
del universo entero, de los cielos y la tierra. Ahora el amo y Señor es el Hijo de Dios. El Padre le entregó todo el dominio, todo el señorío y la autoridad al Hijo. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Escuchen lo que dice el versículo 36. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Creer en Jesús es creer a sus palabras, creer a su llamado al arrepentimiento, a volverse a Dios, creer a su llamado a arrepentirse, a someterse a la voluntad, a los caminos, a la palabra y a los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y es confiar en Él también, ¿verdad? Confiar en que tu salvación no es por tus buenas obras, sino que es porque Él es el que te va a salvar. Pero ¿cuándo te va a salvar Cristo Jesús? ¿O cómo te va a salvar? Si tú eres fiel y obediente a Él. Permaneces en fidelidad y obediencia a Él hasta la muerte. Y cuando eso suceda, ¿verdad? Cuando eso suceda, obviamente, el Señor Jesucristo, cuando regrese de los cielos, dice la palabra de Dios que vendrá por los muertos en Cristo, o sea, los muertos, los que murieron siendo fieles a Cristo Jesús, tanto en fe, en su nombre, confianza en Él, como en fidelidad y obediencia a su palabra. Y entonces te llevará a la presencia del Padre y te confesará delante del Padre como su discípulo, como su siervo. Entonces el Padre permitirá que entres en el reino de los cielos. Porque el Hijo te presenta, pero el Padre es el que lo permite también. Entonces, amados amigos y amados hermanos, como lleva por título esta enseñanza en esta noche, esta reflexión bíblica, fidelidad a su nombre y fidelidad a su palabra. Esta es la voluntad de Dios, que seamos fieles al nombre de Jesús y que seamos fieles a su palabra. Y su palabra tiene que ver con todos sus mandamientos, sus enseñanzas, sus principios morales y espirituales. Y si hay esa fidelidad, que eso es la fe correcta, la fe verdadera, entonces tengamos la seguridad que estamos en una perfecta y correcta relación con nuestro Dios. Que Dios me los bendiga mucho, amados amigos, hermanos, en esta noche. Espero que esta reflexión bíblica les haya sido de bastante bendición y edificación. De antemano, muchas gracias por el favor de su atención. Espero que esta reflexión bíblica nos ayude a edificarnos, a crecer más espiritualmente, moralmente y sobre todo, mire, déjeme decirle una cosa. Yo estoy seguro de dos cosas. Primero que nada, que todo esto que hacemos a través de este ministerio, que el Señor fue el que levantó, todo lo que tratamos bueno, yo trato de buscar, ¿verdad? La voluntad de Dios, y lo que Dios ponga en mi corazón es lo que comparto, lo que Dios permita que se comparta, ¿verdad? Yo creo que es la voluntad de Dios, es lo que Dios puso para compartir a través de este medio o en el lugar donde el Señor me permitiera compartir. Número uno. Y número dos, yo creo que cuando Dios, y si esto es algo que siempre he creído, cuando Dios permite que escuchemos algo que está basado en su palabra, por un lado, Dios ve que el pueblo de su pueblo está fallando en algo, está adoleciendo en algo y lo está llamando a que se arrepienta. Por un lado, por el otro lado, cuando Dios permite que escuchemos algo que está basado en su palabra es porque nos está dando una enseñanza y una advertencia para que no vayamos a caer en ello. Entonces, mi papá decía, y tenía un dicho popular, que no es bíblico, pero muy cierto, y decía, cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, echa las tuyas a remojar, o sea, pon atención, pon atención a lo que estás viendo, a lo que estás escuchando y sé precavido, ¿verdad? Toma acción, ¿verdad? Entonces, en esta noche, si por un lado usted está fallando, adoleciendo en algo con Dios, está siendo infiel a su voluntad, a su palabra, no tanto a su nombre, sino a su palabra, ¿verdad? Pues corrija el camino, corrija el rumbo, eso le va a beneficiar y va a ser de bendición para usted. Y si usted dice, no, pues yo estoy bien, yo soy tanto fiel al Señor, a su nombre, y soy fiel a su palabra, bueno, que esto le sirva de advertencia, ¿verdad? Eche sus barbas a remojar. Y que Dios me los bendiga mucho en esta noche, hermana Meche, sí, que Dios les bendiga. Por ahí me saluda el hermano Beto, ¿verdad? Hermana Meche, hermano Beto, Dios me los bendiga mucho. Y a todos los amigos y hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo más adelante, si llegaron hasta este punto, que Dios me los bendiga mucho, que pasen una excelente y bendecida noche en este momento, ¿verdad? Para los que
lo vean mañana, pasado mañana, en la hora del día que sea. Que Dios me los bendiga mucho. Y si el Señor lo permite y nos presta vida, nos vemos para la próxima transmisión. Excelente noche para todos.